En la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. ¡Qué lindo lunes! Ya saben, siempre tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción. Hoy tenemos en nuestro programa el honor de recibir a Anita Aldana, una destacada escritora, biblioterapeuta y coach certificada por ACESCO. Anita es la autora del libro Divórciate de tu ego, que aquí nos trajo un libro, así que pongan atención a la entrevista porque va a regalar uno. Y esta es una obra que nos guía hacia un viaje de liberación y autoconocimiento. Así que en esta entrevista vamos a hablar no solo de su inspirador libro, sino también de cómo desarrollar un plan de lectura personalizado para todos aquellos que nos encanta leer y para nutrir nuestra mente y el espíritu. Así que prepárense, por supuesto, para descubrir cómo la lectura puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación personal. Qué placer y qué delicia platicar con Anita fuera del micrófono. Imagínense, ahorita ustedes la van a escuchar. Anita, bienvenida. Hola, yo estoy aquí emocionadísima. Hubiera venido desde las 6 de la mañana. Sí, ¿verdad? A escuchar y ver todo lo que pasa atrás de lo que escuchamos en el carro. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Gracias por la invitación. Yo feliz cada vez que me invitan a hablar de libros. Siempre digo que sí, siempre me pongo emocionada. Así que gracias por darme un buen inicio de semana con esta invitación. Bonita. Desde hace un año les voy a contar yo. Vamos a revelarlo. Nos costó muchísimo porque tenemos entendido que tú no vives en Guate, ¿verdad, Anita? Cuéntanos aquí un poquito para que vayan entrando en ambiente. Bueno, soy 100% chapina. Ajá. Eso sí, orgullosamente chapina, y hace 5 años más o menos ya perdí la cuenta de cuando me fui de Guatemala, de vivir permanentemente en Guatemala. Y bueno, de eso han pasado algunos años, algunas aventuras. En esos viajes pues llegué a los libros, a la ciudad de los libros, como le llamo yo, a Madrid, que es mi segundo hogar. Y bueno, un poco tratando de siempre estar conectada con mis raíces, pues han surgido iniciativas muy bonitas, como pues el club de lectura, que sé que lo vamos a platicar, invitar autores a Guatemala, encuentros online. Entonces yo creo que hay muchas y muchos chapines que ya han disfrutado de esta diversidad cultural al ser parte de la comunidad, y ellos también se han convertido en personas mestizas conmigo al haber migrado. Así que bueno, un poco entre lo híbrido, ¿verdad? Entre lo online y esto presencial, que también es tan bonito. Qué interesante. Realmente sabemos que tú pues has tenido una vida, digamos que partiendo tu corazón entre Guatemala y Madrid y todo esto, y también has dado pasos firmes en la lectura y no digamos ver hoy realizado ya que es tu primer libro, ¿no? Sí, es mi primer libro. ¿Verdad? Divórciate de tu ego. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Y digamos, en términos generales, ¿cuál sería el mensaje a transmitir a los lectores? Bueno, yo hace casi 4 años que empecé con mi comunidad, que se llama 30 Libros, y yo siempre contaba mi historia de cómo llegué a mi primer libro, que fue a raíz de una crisis personal, y muchas personas conectaban con eso, conectaban con yo también he podido salir adelante de esta situación que me pasó gracias a un libro, o esto me estaba pasando y ahora que estoy leyendo me siento más comprendida o me siento más aliviada. Y entonces había ahí un poco de eco, de ganas de contar la historia de otra manera. En su momento pues no pensé que iba a ser un libro, pero el año pasado, curiosamente, es algo que también cuento en el libro, porque es un poco como anécdotas. Las personas que ya lo han leído se conectan en diferentes partes del libro, porque el libro habla de crisis, habla de duelos, habla de migrar, habla de pérdidas, habla de autoestima, habla de relaciones, bueno, de muchos temas que han pasado en los últimos 7 años de mi vida. Pero el año pasado yo hago un festival de lectores una vez al año en Guatemala, donde traemos también autores internacionales, autores nacionales también, y bueno, nos hacemos toda una fiesta alrededor de la lectura. Y en una ocasión se acercó una de mis lectoras y me dijo, en ese festival, ¿verdad? Al final me dijo, Anita, el otro año tú vas a estar aquí en el otro festival firmando tu primer libro. Y yo dije, wow, ¿por qué me está diciendo esto? Ya que está viendo en mí que yo no he visto. Y ese fue como el, ¿sabes? Como el anuncio de salida para empezar a escribir. Regresé a Madrid, empecé a escribirlo y de repente había salido. Aquí está. De repente nació. 9 meses después nació y
Y bueno, se escribió así como mi vida misma, se escribió la mitad en Guatemala y la otra mitad la escribí estando en Madrid. Entonces también es un libro donde los lectores guatemaltecos viajan a otros países conmigo y también los lectores que me leen en otros países viajan a Guatemala, conocen el lago de Atitlán, conocen Petén, conocen nuestro café. Me encargué de también dar un viaje turístico adentro del libro, así que creo que quien lo lea va a viajar por diferentes ciudades y conocer un poco cuál es ese poder terapéutico, lo que decías antes de los libros y cómo nos pueden sanar. Es un libro que habla sobre libros. Hay personas que se motivan a recuperar ese amor por los libros después de leerlo, o personas que no leen tanto, ven todo. Pues a mí los libros me han llevado a este momento, a estar aquí con ustedes, es gracias a un libro. Entonces ver que realmente nos puede llevar a cosas extraordinarias. Qué maravilloso, y sobre todo me encanta la portada donde el color. Sí, el color. Ya le dije a Anita que el color morado es de mis favoritos también. Y Divórciate de tu ego, un relato para florecer de las crisis y conectar con tu verdadero ser. Wow. Bueno, florecer está con ese, que es algo que me han preguntado mucho esto es una falta de ortografía. Pero no, es a propósito, es conectar realmente con quien de verdad somos, liberarnos de esas máscaras del miedo, el miedo a que nos rechacen, el miedo a fracasar, o el miedo a que las cosas no salgan como nosotros queremos que salgan, que es algo que a mí me ha pasado muchas veces, y seguro a todos, ¿no? Sí. De yo tenía esta expectativa o pensé que me iba a ir así y no me fue así, y luego nos escondemos en el miedo y dejamos de ser quien realmente somos, y yo creo que el mundo se pierde de nuestra autenticidad y de cuando no eres realmente tú, le estás quitando algo al mundo, a tu familia, a tu entorno, para que conozcan, para que se nutran de tu esencia, de tus habilidades. Entonces es un libro para inspirarnos a todos a ser nosotros mismos y a creer también en muchos imposibles que pueden ser posibles. ¡Qué bonito! Darse cuenta del ego no es como que tarea fácil el decir, sí, yo tengo ego. ¿Cómo fue tu experiencia para darte cuenta de eso? Bueno, yo, la mayor crisis que atravesé y donde inicia, pues fue un divorcio, y recuerdo que pues yo me había encargado de ser esa niña buena, de que estudiaba. Las expectativas. Cumplir con todo. Las expectativas mías también, ¿verdad? Las que yo me había construido, y del entorno, de tenés que estudiar, tenés que sacar la carrera, después conseguirte un buen trabajo, después casarte, después tener una casa, después tener hijos, y sigue toda la lista, ¿verdad? Y yo pues seguía esa lista, quizás un poco desde el ego, desde ese ego que es de miedo, ¿verdad? No, porque asociamos ego solo a alguien súper egocentrista, como súper creído, pero realmente el ego va más allá de eso, también es el miedo, exacto. Correcto. Y ese miedo a no encajar, ¿verdad? ¿Qué van a decir ahora que yo voy a dejar esta relación que no me hace feliz? ¿O qué van a decir si yo dejo este trabajo que no me hace feliz? Y dejamos de honrar nuestros sueños por ese ego, por ese miedo. Entonces yo me di cuenta en esa crisis que había dejado muchos sueños de lado, que realmente había comprado objetivos, como suelo decir yo, comprar objetivos de otras personas o del entorno, de alguien más, pero no los tuyos, y no nos cuesta pensar realmente yo qué quiero hacer, realmente a mí qué me gusta hacer, ¿verdad? Hoy en día me dedico a algo que me gusta, pero pasé muchos años explorando, intentando entender realmente pues quién soy, qué me gusta y qué me gusta hacer, qué es importante para mí. Entonces creo que me di cuenta que había esa parte de ego, de miedo, cuando me di cuenta que tal vez no me conocía tanto como yo creía, y que necesitaba hacer ese viaje de autoconocimiento para sentirme realmente feliz, porque me daba cuenta que tenía todo, digamos, entre comillas, y no me sentía 100% plena y feliz, ¿verdad? Aún teniendo las cosas materiales, o las personas, o los éxitos, o los logros, o los títulos, y sentir esa sensación de algo falta, algo aquí no es. Entonces creo que ahí fue donde me di cuenta por primera vez de que necesitaba explorar, necesitaba conocerme más.
Wow, interesante porque este relato, imagínense ustedes, es una probadita de lo que en el libro vamos a encontrar y lo que justamente dice Anita, que de repente sentimos que no llenamos las expectativas, nuestras propias expectativas, y tenemos que salirnos de ese ego, de nuestro propio ego, que muchas veces, como tú bien lo mencionabas, está basado en miedo, en el que dirán, en la presión de la familia, la sociedad, y al final del día quizá estás cumpliendo con todo lo que requieren los demás, pero tú no eres feliz, ¿verdad? Entonces ahí es donde toca venir, y creo que es uno de los ejercicios más difíciles, hablar contigo mismo, que los psicólogos cuando se ponen a hacer el ejercicio de verte al espejo y hablarte y decir, enfrentar una realidad es como lo más difícil. Totalmente, da mucho vértigo porque no nos hemos entrenado para eso. Es la realidad, o sea, yo creo que si lo vemos como desde ese punto de vista y decir, pues es normal que no me conozca tanto porque no he tenido la suficiente práctica en hablarme, en cuestionarme, en observarme más. De hecho, el libro al final de cada capítulo tiene 3 preguntas poderosas, que es un principio del coaching, la pregunta. Entonces, cada capítulo busca ayudarte con esas preguntas a que tú hagas ese proceso de autoexploración, de explorar, bueno, qué crisis has vivido tú, qué cosas son importantes para ti, qué es lo que a ti te gustaría, qué cosas son realmente importantes para ti, qué momentos han marcado tu identidad. Entonces, es un libro donde se toca un tema muy, ahorita que mencionaba psicólogos, un tema muy clave en la psicología, que es el tema de la identidad, es decir, quién soy, porque claro, cuando yo atravieso esa primera pérdida, me quedo con la pregunta de, ¿y ahora quién soy? Y ahora que perdí esta relación, que perdí esa identidad que yo me creí tantos años que era, ¿ahora quién soy? Y esa pregunta, pues te das cuenta que es una pregunta que no se contesta una vez y ya está, sino que vas constantemente reescribiendo, ¿verdad? Yo ahora digo, ahora soy escritora y me tengo que creer también esa identidad y me tengo que sentir cómoda en esa identidad. Correcto. Y cambiarla constantemente. Entonces, la idea con el libro es que cada persona se pueda hacer esas preguntas al final de cada capítulo para construir también ellos su propia historia y descubrir, bueno, esto fue lo que me pasó y esto fue lo que aprendí, a raíz de esto me convertí en esta persona, y es un viaje de 3 partes, donde primero exploro quién soy, luego quién puedo ser, es el poder de los referentes, ver personas que te reflejan posibilidades para ti también, y la última, que es mi parte favorita, es quién elijo ser, ya habiéndote conocido, tomar esa responsabilidad y decir, ahora con todo esto que sé de mí, con todo esto que sé que puedo lograr, yo quién elijo ser y quién voy a empezar a construir esa versión mía, porque pues ahí viene el protagonismo, ¿verdad? De saber que nosotras podemos construirnos esa identidad y no ser resultado de nuestra nacionalidad, nuestro género, nuestra edad, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Ay, no, es que yo como soy mujer, esto no. Ay, yo como tengo esta edad, esto no. Es que yo como soy de Guatemala, que yo pasé ahí, yo estuve en ese lugar, ¿verdad? De creerme, ay, como soy de Guatemala, me va a costar encontrar un trabajo en el extranjero. Como soy de Guatemala, me va a costar que no sé qué. Y hasta que te das cuenta... el idioma también. O el idioma, exacto. Como yo no hablo francés. Y Anita trabajando en Francia. Exacto. Anita en París. Tengo que reclamarle los derechos a Emily. No, y es que es parte de tu vida. Y sabes que se me hace un libro muy honesto, ¿verdad? Por lo que tú estás mencionando, viene desde la honestidad, desde la esencia del ser humano, y Divórciate de tu ego es el título del libro, que ya nos estaban preguntando, pero imagínense, así como lo trabaja Anita, creo que es una invitación para todos nosotros de quién soy, quién puedo ser y quién elijo ser, porque yo creo que sin temor a equivocarme, y me incluyo, a veces vivimos en modo automático. Totalmente. Somos un robot, vamos y venimos esto, o sea, vamos en automático, pero realmente... Cuando yo he tomado algunos retiros o algo y te dicen, ¿eres feliz? ¿Quién eres? ¿Has elegido esto por satisfacción y felicidad plena? Y empieza uno así como... Quiero salir corriendo. Así como, ¿estás haciendo feliz a los demás? ¿Estás siendo feliz tú? Sí, nos cuesta mucho tener esos espacios y sostener la incomodidad, ¿verdad? De a veces sentarnos a solas, en silencio, no estamos entrenados para esa incomodidad, como le llaman esta filosofía estoica,
de elegir la incomodidad, ¿verdad? Vamos Me encanta eso. en el carro y si estamos aburridos agarramos el celular. Ajá. O si estamos esperando el celular y no tenemos la capacidad de sostener el no hacer nada y el dejar que ese silencio nos empiece a mostrar Me encanta. respuestas, nos empiece a mostrar la luz o simplemente que la intuición, en lo que le llaman el sexto sentido, empiece a aflorar. O sea, realmente ahí está esta frase bien trillada y suena como a taza de positivismo, pero es la verdad de decir, las respuestas están dentro de ti y es que es cierto. Eso te lo enseñan en el coaching, ¿verdad? Nosotros como coach no le decimos a la persona, tú tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. No, es ayudarle con preguntas a que la persona descubra su propia respuesta. Y es un proceso tan bonito porque al final dices, wow, o sea, de verdad que yo llegué a esta solución, siempre lo supe, no sé por qué se me había olvidado, tenía este recurso o me recuerdo que esto ya lo había logrado antes. Entonces es un proceso bien generador de autoestima. Entonces yo siempre motivo a las personas a que tomen pequeñas incomodidades para conocerse, como el silencio, el aburrirnos, el no hacer nada, el irnos a comer a algún lugar solo, que esto también lo cuento en el libro, cómo es esa experiencia de salir solo, cuando te sientes raro y todo el mundo te está viendo porque estás ahí solito, y empiezas a esconderte en el celular y esconderte a veces hasta en un libro. Tener esa capacidad de simplemente sentarte, estar contigo sin miedo a lo que los demás puedan decir, porque generalmente lo que las otras personas pueden decir incluso es, wow, esa persona sí puede estar sola. Qué impresionante, y lo que tú dices ha costado muchísimo. De hecho, en Europa, como te comentaba, tuvimos la oportunidad de estar y veíamos en París, habían unos osos, no sé si tú los viste, hay unos osos verdes, eran ositos verdes que hay ¿Rosado? o rosados también, que habían en restaurantes y en hoteles, y es porque en Asia la gente a veces se sentía muy sola y necesitaba estar con alguien, y no se toman el tiempo para hacer el ejercicio y escucharse, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, yo hago esto sola, pero el ejercicio es realmente escucharnos, ¿verdad? Detenernos un momento, totalmente, reflexionar, y lo que tú decías, viajar solo, comer solo, ¿verdad? Hacer este tipo de actividades, pero la sociedad a veces nos pinta como, si no, ahí está el celular, si no nos ponen el oso de peluche, el oso de peluche simbólico, o sea, buscamos como algo fuera de, ¿verdad? Para sentirnos acompañados y no estar hacia adentro y silenciar todo lo que está allá afuera. Totalmente. Bueno, yo hablo en el libro de mi primera experiencia justo saliendo sola fue en París, cuando me mudé por trabajo. Y pues yo quería ir a un restaurante, y recuerdo que cuando pedí una mesa solo para uno y absolutamente todo el restaurante estaba con personas acompañadas, me sentí súper incómoda. Y después de sostener esa incomodidad dije, ¡guau, qué pila soy! ¡Qué bien que pude salir de qué bien! Es esa dosis de después, o sea, eso es lo bonito, y yo quisiera que todos pensaran un momento incómodo, pensaran qué pasó después. Seguramente después dijeron, ¡ay, lo logré! O sea, sí, ese momento es horrible, pero luego es como, pues qué bien, no pasó nada, no me morí, no, lo logré, lo pude transitar. Y hay que diferenciar, que esto también lo cuento en el libro, la diferencia entre soledad y solitud, que no sé si habían escuchado esa palabra. Solitud es esa soledad elegida. O sea, la soledad, por ejemplo, yo cuando me fui de Guatemala estaba sola, pues es soledad porque, pues de alguna forma, yo no podía elegir estar en compañía porque no conocía a nadie. Pero la solitud es esos momentos que a veces elegimos conscientemente al decir, hoy en la noche no quiero hacer plan con nadie, no quiero hacer nada más que pues recostarme y estar ahí en silencio, tranquila. O este fin de semana no voy a quedar con nadie, me quiero ir a comer un helado o me quiero ir a una librería, y es esa soledad que elegimos propiamente. Y entonces cuando resignificamos el tema de soledad y más bien lo vemos como es un espacio para estar conmigo, las cosas cambian, tu perspectiva cambia, tu sentir cambia, tu malestar se alivia porque dices, no, estoy haciendo esto por mí, estoy haciendo esto intencionalmente para estar conmigo, o estoy haciendo esto para conocerme más, o para darme un momento de paz, o porque es amor propio, o porque entonces te cambia totalmente la mirada hacia lo que te está sucediendo, ¿verdad? Hacia el momento que estás viviendo, y lo logras pasar y transitar con más calma. Con más tranquilidad. ¿Qué pasó después de esa ida a comer sola? O sea, ¿qué sentiste después, Anita?
Bueno, me gustó. Bueno, en este momento me sentí rara, la verdad. Incómodo. Ajá. Pero después me sentí como valiente, sobre todo de haber Ay, qué estado bonito, en otro país y decir, ay, qué bien que el miedo no me hizo quedarme encerrada en el hotel, sino que tuve la valentía de salir y de no perderme, probar este chocolate delicioso, porque es un chocolate blanco súper rico, que les cuento en el libro también para que viajen conmigo a Francia. Y me recordé de un libro que ya había leído aquí en Guatemala, que se llama El sutil arte de que no te importe nada. Lo voy a decir así para... En palabras para bonitas. cuidar las palabras. No sea que no me vuelvan a invitar. Y yo me acuerdo que ahí el autor decía, en resumen, algo así como que no eres el centro del universo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y recuerdo que en un lugar en Antigua Guatemala hice el ejercicio que él sugería, y era en un lugar súper lleno de personas, sentarte en el suelo por 1 minuto. Y me senté en el suelo por 1 minuto y yo decía, trágame tierra, todo el mundo me va a estar viendo, ¿qué estarán pensando de mí? Y yo así con un diálogo catastrófico, ¿verdad? Una película de ficción montada en mi cabeza. Y cuando terminó el minuto me di cuenta que realmente nadie me estaba viendo. Y dije, de verdad, no soy el centro del universo. Check. Ya no importa paso. nada. Y fíjate que eso es bien interesante porque luego te ayuda un montón de cosas. Por ejemplo, a mí antes me gustaba vestir muy así, muy corporativo, por el trabajo, por las expectativas y todo. Y ahora hasta el poder vestirme como yo quiera es algo que siento que le agradezco, esa incomodidad, el decir, bueno, ya no importa si la gente me ve, si la gente opina, si te pintas el pelo de un color o de otro, si te vestís de tal forma, si hablas de tal manera. Eso se lo debo a una crisis que me ayudó a ver que realmente no pasa nada con ser diferente, no pasa nada si te sientes diferente, si te sientes raro, porque sé que muchas personas que nos gusta leer también nos sentimos a veces raros porque preferimos el sábado quedarnos a leer que salir a otra cosa. Entonces, resignifiqué la palabra también rara, porque si uno lo busca en el diccionario, una de las definiciones es extraordinario. Entonces yo me quedé con eso. Yo dije, sí, yo soy rara, extraordinaria. Sí quiero ser rara, yo también. Ahorita van a decir, esta chava tiene un ego. No, de hecho nos están comentando por acá. Dice, qué entrevista tan enriquecedora para seguir en nuestro caminar. Así que por acá me encantaría leer el libro. Se escucha muy humano e íntimo. Divórciate de tu ego. Este libro que justo platicábamos con Anita Aldana de que por ahí la expectativa respecto a leer libros físicos, mucha gente decía, no, ya no se van a leer, ya saben los comentarios de quizá de alguien, pero por ahí hemos nosotros confirmado 100% de que sigue siendo una muy buena herramienta, ¿verdad? Para seguir disfrutando en físico. Sobre todo ahora que hay pandemias de ansiedad. Sí. Yo creo que hasta mi sobrina hace algunos años me decía, ay tía, es que me siento ansiosa. Yo decía, ¿a qué edad yo aprendí la palabra ansiosa, verdad? Ahora es parte del vocabulario de todos y creo que el papel, el libro nos hace bajar el ritmo y por lo tanto nos hace calmar la ansiedad, nos hace conectar con el vivir lento, como me gusta llamarlo. Un libro es un lugar que por el formato te conecta con todos tus sentidos. Cuando tú tocas el libro, cuando tú hueles bueno, los que somos lectores hasta olemos el olor al libro nuevo, la textura, todo te conecta con el momento y te conecta con el presente. El hecho de leer las palabras, de meternos en la mente del autor, nos saca de, yo les digo, nuestros trances mentales de cuando estamos en el y si me pasa esto, y si no sé qué, y si empezamos el easy. Con una historia, con un libro, pues te obliga a salirte de los easy y meterte en otro lugar, a distraerte. Entonces, aunque no se te quede nada, del libro, lo importante es que te diste ese momento para bajar el ritmo y simplemente conectar con el presente, que me parece que es lo que más nos cuesta ahora, estar en el momento presente. No sé si tú te pasa que vas a veces a un restaurante y ves familias enteras todas en el celular y todos perdiéndose ese momento presente de compartir, de estar, de echarnos unas risas, de platicar, y nos hace falta, creo yo, entrenarnos en recuperar ese poder, porque creo que las redes son maravillosas. A mí me ha permitido estar en contacto con mi gente, crear una comunidad hermosa. Al mismo tiempo, creo que tenemos que recuperar el control, lo diría Marian Rojas Estapé con su nuevo libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, nos estamos volviendo adictos a la dopamina de las redes sociales, del celular,
y nos está robando el control de nuestra vida. Y oigo más personas que ahora odiamos a las redes. Es como, es que no me puedo dejar, o es que las redes me hacen perder el tiempo. Cuando me doy cuenta, 3 horas pasé en TikTok, que no sé qué. Pero lo bonito es que recordar es que siempre tenemos el poder de elegir, que es algo que me gusta mucho hablar en el libro. Podemos elegir y eso nadie nos lo puede quitar. Ya lo dijo Viktor Frankl en el libro En búsqueda de sentido. Me pueden quitar todo. Él estuvo en un campo de concentración. Me pueden quitar todo, pero no me pueden quitar la libertad de elegir. Entonces, yo creo que a nosotros no nos pueden quitar la libertad de elegir, las redes sociales tampoco. Nada nos puede quitar el poder de elegir en dónde queremos pasar nuestro tiempo, qué hobbies queremos cultivar, de qué personas nos queremos rodear, qué contenido queremos consumir en la radio, en un libro, en la tele, en Netflix. Siempre tenemos el poder de elegir nosotros al final de cuentas, entonces tomamos protagonismo. Qué bueno que lo comentas porque es algo que nosotros hemos también aconsejado a nuestra hermosa audiencia, que tenemos ese poder de elegir y que debemos buscar un balance, porque bien lo decías tú, las herramientas vinieron para desarrollar y para poder acercarnos a ciertas personas, facilitarnos la vida. Sin embargo, hay que encontrar un equilibrio también, ¿verdad? Y hoy por hoy creo que tenemos una excelente recomendación. A mí me encanta ver niños que están buscando libros o que ya se venden como sagas específicas para niños o adolescentes, ¿verdad? Fomentar la lectura, pero de repente si el papá o la mamá no fomentan esto dentro del hogar, creo que va a ser más difícil, porque si esperamos solo que el colegio o el centro educativo lo haga, hay que hacerlo mucho por imitación, y si los ven a ustedes agarrar, aunque sea el periódico. Totalmente. Casi nadie lee el periódico. Va a ser más fácil. Dani, así es, pero yo antes tengo que preguntarle si por casualidad, cuando estaba en el restaurante allá en Francia sola, no se le acercó algún francés y le dijo: Bonjour, car je ne peux que vous accompagner. Eso también lo va a contestar al regresar. Bonjour. Anita en París. Esa fue una buena sorpresa. Vamos a tener varios temas más adelante, pero tú mencionaste algo fuera del aire y me encantó, de que a veces los humanos vivimos en una incoherencia interna, creyéndonos que está bien. Totalmente. Bueno, yo creo que hablando de lo que decíamos de ese guión de Niña Buena, yo le llamo el guión de Niña Buena, creemos que todo... Que digamos que tenemos todo para sentirnos cómodos y que entonces deberíamos de sentirnos bien, pero empezamos a sentir una incoherencia. Por ejemplo, a mí me pasó, y también es algo que comparto, yo había llegado como a mi cúspide profesional, luego de, tenía un buen trabajo aquí en Guatemala, después decidí dejar todo, renunciar e irme a estudiar cuando tenía 30 años. O sea, dejaste todo, o sea, me metí 2 maletas, que las maletas son como un símbolo muy importante en el libro, porque realmente desde que pues tengo esta crisis, este divorcio, mi vida se va en 2 maletas, nada más, no tengo nada más. Y cuando decido irme de Guatemala, pues llevo solo 2 maletas, sueños y los ahorros de 10 años de trabajo para ir a estudiar. Era la más grande de mi clase porque todos eran más chavitos, ¿verdad? Y yo, bueno, aquí viene la 30. Y ese fue también otro estereotipo a romper, ir a estudiar con esa edad y decir, quiero estudiar algo que veo que me apasiona. Y después tener esa incógnita de ahora qué voy a hacer cuando ya se terminó pues el programa y se terminaban mis ahorros, como ya ahora necesito un trabajo porque pues hay que comer, ¿verdad? Y cuando se abre la oportunidad de mi primer trabajo internacional fue como wow, jamás me imaginé esto. Lo trabajé y en el libro me gusta inspirar a las personas, contar todas esas historias, un poco para mostrarles que muchas cosas son posibles. Yo vengo de una familia normal y corriente como todas las familias, o sea, soy una persona normal y siento que me han pasado cosas muy lindas porque también he tenido esa capacidad de trabajarlo y me gusta mucho invitar a las personas a, como yo digo, crearse su buena suerte, tomando acción, tocando puertas, atreviéndose a pedir, sintiendo ese miedo de que posiblemente los van a rechazar, pero que vale la pena intentarlo, que posiblemente te digan que sí, que te van a apoyar. A mí me apoyó la Embajada de Guatemala en Madrid para presentar el libro, pero no porque fuera yo Anita Aldana, ellos ni saben quién es Anita Aldana. fue mis ganas de ir a tocar la puerta y decir, por favor, ayúdenme, yo quiero que esto suceda, es posible, tal. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, yo pues empiezo esa carrera internacional, consigo un trabajo, llego a trabajar incluso con Google en una posición global,
y otra vez me siento vacía. Y dicen, van a decir, esta ahorita nada quiere, ¿verdad? Estando en Europa. Y yo recuerdo que salía de reuniones y salía sudando, salía llorando. Y yo decía, esto no es para mí, esto no... Es cierto, es un una puesto importante, es una gran oportunidad, pero esto no me hace feliz. Y otra vez sentí esa incoherencia que ahora me es más fácil reconocerla en mí, decir, esto no me hace feliz, esto quizás lo estoy haciendo solo por ego, solo porque qué buena posición, o solo por el miedo a quedarme sin trabajo y si no poder encontrar algo más. Entonces vuelvo a sentir esa incoherencia, vuelvo a sentir el que mi corazón estaba ahí acelerado, sudando, llorando con todo lo que pasaba, y al mismo tiempo pues el título, el puesto, y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible esto, no? Pareciera muy incoherente, pero creo que ahí es donde necesitamos lo que dice el eslogan, el conectar con nuestro verdadero ser y pensar, ok, realmente, volver otra vez, a ver, Anita, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Y bueno, a mí me lleva a tomar la decisión de dejar ese trabajo para dedicarme 100% a mi proyecto pues literario y de coaching. Y ha sido pues algo que también me tomó mucho tiempo decidir. Pasé los 3 años desde que creé mi propio proyecto con ganas de dedicarme a eso y esperé 3 años, que creo que eso también necesitamos entrenar la capacidad de esperar, de decir, ok, yo ya me quiero tirar, ya tengo un emprendimiento, entonces dejo mi trabajo y me tiro. Pero hay que pensarlo un poco, analizarlo, realmente conectar con el por qué lo queremos hacer, el para qué queremos hacer algo, y tratar de encontrar esa coherencia en dónde realmente la encontramos, qué es lo que realmente queremos. Y pues a mí ese buscar coherencia me lleva pues a dedicarme 100% a lo que realmente quería hacer, a dedicarme con confianza, a prepararme, a trabajarlo todos los días, con fe de que va a ir bien, a confiar en mí, porque también creo que muchas de las decisiones que tomamos dependen de la autoestima que tenemos y la confianza que tenemos en nosotros mismos de que vamos a poder, de que lo vamos a lograr, siempre apegados a la realidad, porque no me gusta dar ese mensaje de sí, todo lo puedes, todo lo vas a lograr. No, a veces no se puede todo, esa es la verdad. Realidad. A veces no se puede todo, pero lo que sí nos podemos poner nosotros a actuar, ¿verdad? Que es otro principio de coaching, el tomar acción. ¿Qué puedo hacer hoy por mis sueños? Si yo estoy incómoda en esta situación, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué pequeña acción puedo empezar a hacer hoy para salir de esa incomodidad, para planear esa nueva vida que yo quiero, para vivir más en coherencia? ¿Qué puedo hacer hoy? Tal vez es una cosita chiquita, tal vez hoy es hacer una llamada, escribir algo, apuntarte a algo. Mañana será otra cosa, pero si tú cada día tomas una pequeña acción, se da el efecto compuesto que funciona pues hasta en los intereses, ¿verdad? Se va acumulando y la acumulación de acciones te lleva al resultado, no es la suerte, ¿verdad? O un golpe de suerte de la nada, no, realmente es una suerte que se construye todos los días, tomando una pequeña acción por esa vida que elegimos o por esa persona que queremos ser. ¿Qué puedo hacer hoy para convertirme realmente en esa persona? Igual fue con el libro, ¿verdad? Si yo quiero escribir un libro, pues primero tengo que escribir una página, un párrafo, una frase, una oración, el título. Esto ya es un avance. Creo que hemos perdido la capacidad de valorar lo pequeño, las pequeñas acciones y confiar en que de poco en poco se va generando esa bola de nieve. Algo más grande. Algo que me encantó y es que en todo este proceso tú también elegiste trabajar en ti. Buscaste coaching, psicóloga, todo ¿verdad? Porque para llegar a tomar esas pequeñas acciones tenemos que trabajar hacia adentro. Totalmente. ¿Verdad? Reconocernos y trabajar en nosotros. Totalmente. Tú nos hablabas de la portada, que a mí me encanta el color, ya lo había dicho, pero también hay una chica en una tina y dice un relato para florecer. Ya no nos aclaraste por qué decía florecer con ese. Bueno, sí, por la conexión con el ser, con lo me más encanta. auténtico. Florecer, ajá. Sí. Y el significado de la portada. Bueno, la portada te lo compartí afuera de grabación, representa el momento en el que yo inicié a leer. Yo no vengo de una cultura familiar donde se leía todos los días. Para mí era el típico estereotipo de los que leen son unos nerds, usan lentes, yo no uso lentes, entonces yo no encajo ahí. Hasta los 28 años, cuando pues sucede este tema personal,
que yo busco un lugar donde estar a solas, donde poder escucharme, lo que hablábamos antes, donde poder como callar el ruido, personas que me querían dar consejos, personas que querían opinar, personas que solo querían chutear. y era como donde me encuentro un lugar para estar yo solita, sin distracción, conmigo, y lo encuentro pues a donde me fui a vivir. Curiosamente tenía una tina, ¿verdad? Que dije, wow, esto es un lujo. Y entonces lo voy a aprovechar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, yo no sé cómo llego a comprar el primer libro, la verdad, pero compro un primer libro y me meto en la tina a hacerme mi espacio conmigo misma y a leer. Y es la primera vez que tomo un libro como por placer, ¿verdad? Por hobby, y empieza lo que hasta el día de hoy no puedo parar, que es leer siempre, buscar mis respuestas en un libro. Y me preguntabas antes cuál fue ese primer libro. Sí. Fue, se llama Hazlo con miedo. Siente el miedo y hazlo de igual forma, de una psicóloga americana que se llama Susan Jeffers. Y ella me enseñó que realmente no había fracaso, que realmente solo son caminos los que tomamos en la vida, los que aparecen, y generalmente pensamos que está o el camino bueno o el camino malo, el camino del éxito o el camino del fracaso, y en realidad solo son caminos, ¿sabes? Se me hace como esos juegos que venían en los cereales atrás, que tenías que encontrar el camino para llegar, ¿cómo se llaman? Como los laberintos. Ajá, los laberintos. O sea, tarde o temprano vas a salir. Vas a llegar, y no es bueno ni malo, solo es un camino. Hay que regresar o tienes que tomar otro, pero llegas, o sea, de que llegas. De que llegas, Ajá. así que la portada intenta representar eso, ese momento de paz que yo encontré en el agua. También creo que es un elemento que yo exploro mucho en el libro, de el agua de Atitlán, el deporte. Yo hice también triatlón y en el agua encontraba mucha paz. El agua también recuerda como al vientre de cuando uno está con su mamá, ¿verdad? Entonces también evoca un poco ese elemento que nos da tanta paz. Yo creo que no hay nada que un baño no te pueda aliviar de alguna manera, ¿verdad? Esos momentos a veces en la tina, en el baño, lloramos, nos reímos, bailamos, hacemos cosas que nadie... Y fluir como el agua. Sí. ¿Verdad? Fluir como el agua, en la suavidad del agua. ¿Qué manda Danilo? Yo tengo una pregunta. ¿El libro es enfocado solo para mujeres o también lo pueden leer hombres? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí, Danilo ya quiere leerlo. Este libro es para todos, lo han leído hombres, lo han leído en pareja, al menos los testimonios, las reseñas que he recibido es que igual se han conectado. Sí quiero decir que el libro está escrito en femenino, esto fue a propósito. Primero, porque estadísticamente las mujeres somos las que más leemos a nivel mundial. Segundo, pues porque mi audiencia era mayormente femenina, y como es un relato tan íntimo, me desnudo literalmente ahí. Lo escribí pues desde mi voz, que es femenina, entonces está escrito en femenino, pero lo puede leer cualquier persona sin importar su identidad de género. Y yo siempre digo, nosotras las mujeres hemos leído muchos libros escritos en masculino y no nos pasa nada. Entonces un hombre puede leer femenino y no le va a pasar nada. Y leerlo en pareja también es muy interesante. Hablábamos de la pandemia, que bueno, nos encerró a todos, y de ahí surge algo súper interesante. Cuéntanos, Anita, ¿qué surgió? Bueno, la pandemia para nosotros para todos, fue un momento muy difícil, de mucha incertidumbre. Y yo recuerdo que ahí ya leía, estaba en Francia cuando fue cuando nos encerraron, fue en Francia, y ahí fue durísimo. No podías salir si no tenías un permiso del gobierno, no podías salir más de 1 hora, no podías salir más de 1 kilómetro cuadrado. Wow. Y era súper estresante, porque aparte en Europa los espacios son de 40 metros cuadrados, ¿verdad? Sí. Tú estás ahí en 40 metros cuadrados volviéndote loco, no hay ni siquiera jardín, nada, ¿verdad? Estás ahí en 4 paredes. Y yo recuerdo que para ese momento ya leía, y yo pues dije, ¿qué hago con mi tiempo libre? Empecé a hacer resúmenes y a compartirlos en mis redes personales. Yo creo que mis amigos estaban hartos de ver tanto el libro, otra vez resúmenes del libro. Y fíjate que ahí nació la idea de crear un club de lectura. Un club de lectura online, porque quería como estar más cerca de mis amigos, de mi familia, porque
estar lejos también, la diferencia horaria, te pasa una factura. De hecho, hay un capítulo que se llama No todo es París color de rosa, porque no todo es así, ¿verdad? La parte de emigrar, que es bien compleja, que no se habla, mucho duelo, el duelo migratorio, el síndrome de Ulises, que luego ahí lo hablo también en el libro, tiene un impacto en tu identidad, dejar tus raíces, dejar tu idioma, tus entornos, tus lugares, tu rutina. Entonces surge la idea del club de lectura online. No, en este mismo momento no nace porque pues se termina convirtiendo en un podcast de salud mental y luego ya termina llegando a convertirse en 30 libros, que así se llama la comunidad, y así termina surgiendo el club de lectura en otro duelo, porque luego me cambian de país, me toca cambiarme otra vez, y es un momento donde yo estoy otra vez perdiendo la cabeza por todas esas pérdidas. Claro. Y mi psicóloga pues me explica lo que decías antes, siempre he pedido ayuda cuando la necesito, y recuerdo que mi psicóloga me dice, mira, estás atravesando muchas pérdidas y pues sí necesitas ayuda, y me vio tan mal que me dijo, pues ya el siguiente paso es prescribirte antidepresivos. Y claro, hay mucho estereotipo con eso, mucho miedo también. Entonces recuerdo que cuando terminé la llamada con ella, había un espejo en mi cuarto y me vi en el espejo, lo que decías antes, ¿verdad? Me vi en el espejo y dije, de verdad, Anita, es lo último que puedes hacer. No hay nada más que puedas hacer por ti para ayudarte. Y ahí surge el club de lectura. Yo digo, pues voy a hacer el club de lectura. ¡Ay, me dio escalofrío! Fue la medicina. Fue la medicina y ya no tomé los antidepresivos. Me fui directo a crear el club de lectura con muchos nervios, mucho miedo de que nadie se apuntara. ¿Quién se va a apuntar a leer? Y la primera vez éramos 35 personas desde el inicio. Y recuerdo que el primer libro que leímos fue El arte de amar, de un filósofo, Erich Fromm. Y de ahí han pasado 3 años y medio y no hemos dejado de leer. Leemos todos los meses un club de lectura. Más personas se han unido, se fue convirtiendo en más y más y más y más y más, hasta convertirse hoy en mi trabajo, en lo que hago, a partir de otra crisis. Por eso hablo mucho de el poder que esconde una crisis, que todos vivimos eso, transformarnos y florecer, como me gusta llamarlo, brotar de una crisis, porque hay veces que llegamos a esos hoyos donde no queda más que para arriba. Ya estás tan abajo. Me encanta porque yo creo que como humanos todos pasamos por esa crisis o varias crisis, pero que depende de nosotros transformarlas, ¿verdad? Para crecer y para florecer justamente. Y todo este tema de libros te ha llevado también a hacer coaching certificada de ACESCO. Cuéntanos un poquito de este coaching. Bueno, es que desde que empezó el club de lectura fue muy curioso porque yo dije, yo no quiero solo leer, ¿verdad? Siempre soy un poco intensa. Y dije, no quiero solo leer el libro. Y entonces en el club de lectura yo mando cuadernos de trabajo. Cuadernos de trabajo donde van preguntas o ejercicios que nos ayudaran como a recordar más de qué iba el libro, de qué trata, qué impacto ha tenido el libro para nosotros. Entonces yo mandaba unos cuadernos que yo les llamaba de libroterapia. Entonces lo hago todavía. Entonces leemos un libro en el mes y cada semana yo mando ejercicios de libroterapia con preguntas. Luego no sé cómo me entero de coaching y digo, pues el coaching es el arte de la pregunta. Y yo dije, pues tengo que estudiarlo para pues dar mejores ejercicios a mi comunidad, a mi club de lectura. Yo necesito estudiar, ¿verdad? Yo sí me encanta estudiar. Y entonces dije, ¿y qué tal si me hago coach para que me ayude a crear mejores recursos en mi club de lectura y guiarlos mejor? Sin saber que realmente ese coaching me iba a ayudar a mí otra vez. Entonces me meto a estudiar a los 34, ya no sé cuántos años tenía otra vez, ¿verdad? Ahí sí había gente de mi edad. Y dije, bueno, eso está bien. Sí ya. Aquí sí ya me meto a estudiar coaching, me termino certificando. Y en ese proceso de coaching yo me doy cuenta que a eso me quiero dedicar, que eso es lo que me encanta, que amo el desarrollo personal, que amo acompañar a personas. Pero empieza el miedo de, pero yo cómo voy a dejar el trabajo, cómo me voy a quedar, me voy a morir de hambre, qué voy a hacer para vivir. Voy a dejarlo seguro por algo que no sé. Voy a vivir abajo de un puente, ¿qué voy a hacer? Entonces, el coaching, mientras estoy estudiando, te ponen a hacer prácticas. Entonces, un compañero, esto también lo cuento en el libro, un compañero pues tiene que hacer coaching conmigo y entonces él me hace coaching a mí. Y yo le digo, pues mira, mi objetivo es dedicarme a esto, pero tengo miedo y empiezo a trabajar todo eso.
y me doy cuenta del poder del coaching para cuestionar mis creencias, todas las creencias que yo tenía alrededor del trabajo. Me doy cuenta por qué yo creo que el trabajo fijo es mi única alternativa, por qué tengo miedo de morir. O sea, empiezo a ver que todo se conectaba con la historia de mi familia. Mi papá había tenido que trabajar desde sus 12 años en un ambiente pues muy difícil económicamente. Mi papá después emprende y el trabajo de mi mamá se vuelve importantísimo. Entonces, claro, yo había hecho esa conexión en mi cabeza de el trabajo por cuenta ajena, para una empresa es lo que nos va a salvar la vida, porque eso fue lo que nos ayudó mucho en nuestra familia. Claro, conectaste con esa etapa. Conecté todo y me empecé a dar cuenta de todo, que es lo bonito del coaching. Me empecé a dar cuenta de todas mis creencias, de lo que había pasado, de lo que había vivido mi familia, pero también me empecé a dar cuenta de la realidad, a pegarme a la realidad y dije, a ver, pero si yo he estudiado, ¿por qué me va a ir mal? Si he estudiado, he invertido en mi educación, puedo hacerlo, tengo una comunidad que ya me acompaña, tengo ya mis clientes, tengo personas que creen en mi trabajo, ¿por qué me va a ir mal? Entonces todo ese proceso lo hago mientras estoy estudiando y me doy cuenta de, wow, el coaching es de verdad muy útil, muy poderoso. Es a raíz de ese proceso que también logro hacer ese cambio profesional, ¿verdad? Porque cambiar el chip. Cambiar tu identidad profesional totalmente. Y bueno, luego terminé certificándome, haciendo todo el proceso para tener el aval de la Asociación de Coaching en Europa, que pues te permite también trabajar pues un poco para tener la certificación, pero honestamente esto es ego. Es respaldo. Ego. Eso es el cartón, diría. La acreditación como tal. Exacto. Por ahí están preguntando cómo puedo ser parte de la comunidad de lectura, que justo íbamos a preguntar eso. Bueno, la comunidad se encuentra en Instagram como 30 libros, así 30 libros, y ahí está toda la información, está el link de la página web para que se puedan apuntar. De hecho, ahorita vamos a leer a una autora guatemalteca y bueno, si se quieren apuntar, son bienvenidos a que vengan aquí a la comunidad. También hay muchas otras actividades, siempre estamos haciendo talleres, eventos, retos, hay también mentorías, bueno, hay de todo. El primer post que van a ver en Instagram dice quién soy y qué hago para que conozcan de todo, porque hacemos muchas cosas en la comunidad, pero nos encuentran como 30 libros. Excelente, así que ya se le respondió a Glendita por ahí cómo ser parte de la comunidad, ¿verdad? Para todos aquellos que estén interesados y desde ya buscar a Anita Aldana, que así la encuentran también en redes sociales, ¿verdad, Anita? Bueno, me encuentran como 30, me quedé como 30 libros para siempre. Así que soy Anita Aldana, pero soy también 30 libros. 30 libros, 30 libros y 1000 experiencias de vida. 30 libros, no 30 libras. Y sobre todo, pues con grandes experiencias de vida que ustedes pueden aprovechar y sobre todo, algo que me encanta y lo hemos platicado, cuando las experiencias son genuinas, porque también conocemos personas que disfrazan una verdad, ¿verdad? Y que no es desde la genuinidad de la persona. Eso es lo que nosotros apoyamos acá en el Morning. Así que muchas gracias, Anita, por esa transparencia, por lo que tú vibras, ¿verdad? Y lo que tú viniste a platicar hoy con la experiencia que muchas veces decimos no son buenas, no son malas, pero son experiencias de vida y que muchas personas por ahí están escuchando y se la tienen calladita, lo ocultan porque querían cumplir con lo que la sociedad les pedía, que no me voy a divorciar, voy a ser la primera divorciada de la familia, tengo que seguir el patrón de vida y que no viven felices, imagínate. Totalmente. Yo creo que no, la vida es muy cortita para vivirla no siendo feliz. Así que me gustaría que todos pensáramos cada día cómo queremos disfrutar esta vida, sabiendo que es efímera, que la podemos perder en cualquier momento. Y si elegimos la felicidad, si elegimos construir nuestra definición de felicidad, que eso también es importante. Felicidad no es lo mismo para Sharon, no es lo mismo para mí, no es lo mismo para quien nos esté escuchando. Cada uno encontrar qué nos hace verdaderamente feliz y buscar que esa felicidad la vivamos cada día en pequeñas acciones. Luego nos damos cuenta que la felicidad pues va más allá de lo material, va más allá del ego, va más allá de los títulos, va más allá realmente de lo que nos da felicidad. Generalmente son esos momentos, esas conversaciones, ese amor de familia, los amigos, un buen libro, un buen café, una buena comida. Nos motiva a que encontremos cuál es nuestra definición de felicidad, cuál es nuestra definición de éxito y también recordar que algo que a mí me gusta
compartir mucho es que todo personaje en una novela, en una historia, en una serie, nunca hace el viaje heroico, que es lo que le llaman en literatura, el viaje del héroe, no lo hace solito. Siempre hay personajes secundarios, terciarios, siempre hay personas que te ayudan a cumplir tu misión. Entonces también soltar el ego de querer hacer todo solos y de no querer pedir ayuda, saber que siempre nos debemos a las personas, a las personas que nos facilitan. Yo agradezco también, por cierto, a Kishibooks, si lo puedo decir. Sí, ya lo dije, va. No, sí, justo te iba a preguntar, y aquí lo tenía anotado, que pueden encontrar tu libro en Kishibooks. Sí, ahí pueden encontrarlo. La verdad es que las chicas de Kishibooks han sido uno de mis personajes que me hayan ayudado a darle hogar al libro, que se puede encontrar en todos los kioscos de Kishibooks, que ahí esté el libro autografiado incluso, que me dieran este espacio, poder conectar con ustedes aquí en el programa. Así que invitarnos a siempre pedir ayuda, a recordar que hay personas que nos ayudan a hacer ese viaje, que nos sostienen, que nos dan consejos, recursos, o a veces simplemente el tiempo para escucharnos. Qué bonito. Y se dan cuenta cómo acá se van enlazando personas emprendedoras que creen en su trabajo. Tuvimos aquí la oportunidad de tener a Adi de Kishibooks, que empezó con un emprendimiento y hoy por hoy pues ya son varios kioscos en diferentes centros comerciales. Y lo que le decía yo a Anita es que me llamaba mucho la atención en estos kioscos ver las portadas, los colores, los títulos de los libros, y por ahí conocer que dentro de toda esa gama de autores internacionales existe una Anita Aldana llena de sueños, llena de historias también que pueden resonar en cualquiera de nosotros como seres humanos y que nos pueden ayudar a florecer. Totalmente. ¿Verdad? Eso es lo interesante. Así que, Anita, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué manda Danilo? ¿Tenemos la pregunta para regalar el libro? Ah, sí, me parece. Muy bien. A ver, vamos a hacer la pregunta. Anita, ¿tú quieres preguntar algo específicamente? ¿Cómo funciona la dinámica? Una pregunta y quien la responda. Quien la responda al WhatsApp 4130-7724. Exactamente. Ajá. O sea que a ver si nos escuchó todo el programa. Sí. Le podemos hacer la pregunta de ¿por qué florecer es con ese? Ah, sí, me parece. Sí, me parece bien. ¿Por qué florecer? O la respuesta más creativa si no lo escucharon antes. ¿Por qué florecer está escrito con ese en el libro? Exactamente. Algo que también nos habían preguntado, ¿cuál sería tu mensaje, Anita, para los jóvenes o adolescentes que de repente están con ese impasse de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a elegir en mi vida? Muchas veces volvemos nuevamente a la posición de la sociedad, tenés que estudiar algo, o que dicen tenés que ser abogado, porque esos cobran dinero. Eso es cierto, pero también es cierto, pero tiene que haber algo y tiene que tener un don, tiene que haber algo que resuene ahí adentro para que realmente vaya a ejercer como un buen profesional. ¿Cuál sería tu recomendación o tu mensaje para estos jóvenes? Bueno, primero que lean Divórciate. Han leído, vino una niña muy linda de 12 años a una firma, ella específicamente le pidió ese libro a su mamá y lo estaba leyendo y me sorprendí y me di cuenta que el mensaje resuena con cualquier edad, pero yo les diría, acalla el ruido de afuera para poder escucharte a ti. La intuición está ahí, en los hombres y en las mujeres está ahí, y la respuesta la sabemos, pero necesitamos acallar el ruido para poder escucharla y que ahí sientas por ahí es. Yo recuerdo cuando le dije a mi mamá, me voy a dedicar solo a esto, a los libros, fue como, ¿qué? Ya lo pensaste y bien. todo lo que estudiaste. Y aquí estamos y no vivo bajo un puente. Y ya se regresa Gracias a España. A Dios, estoy todavía viviendo en una camita, en un cuarto, en una casa. Así que se puede. Qué bonito. Hay una vocecita interna, llámenle como ustedes quieran llamarle. Algunos dicen es el Espíritu Santo, otros dicen esa voz interna que me está hablando, puede ser mi ángel de la guarda, quienes ustedes crean, pero háganle caso y eso lo vamos a entender cuando logremos silenciar todo lo que está ahí afuera. Bueno, por acá nos están enviando ya los mensajes y las explicaciones y Anita va a elegir al ganador, así que nos quedamos viendo quién gana y de verdad ha sido un verdadero deleite tenerte acá con nosotros, Anita. Gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias y sobre todo, como decía, la honestidad, ¿verdad? Para guiarnos también en este camino hacia el autoconocimiento, que es bien importante. Por acá había unos mensajes y dice, yo me quiero divorciar de mi ego.
Pues ya saben, a buscar Divórciate de tu ego de Anita Aldana. Felicidades y que sean muchos libros más y muchas visitas acá en cabina. Ay, sí, por favor, eso sí. Gracias por el espacio, por hacer lo que hacen, por acompañarnos en el tráfico. Gracias por la invitación a Sharon y Danilo, me la pasé increíble. Ay, tan linda, muchas gracias, buen viaje de regreso a Madrid y por supuesto nosotros como Chapines nos sentimos muy orgullosos de estos personajes que de verdad están por ahí en el mundo dando buenas noticias y buenas historias. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.